Jesús y sus actos proféticos. Seguimos conociendo a Dios en el Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo 11. El domingo pasado yo decía que me emociona mucho cuando Jesús llega a Jerusalén, porque se ha cumplido el tiempo, ya era el tiempo que estaba esperando Jesús. Y antes de llegar a Jerusalén, Jesús se identifica con la profecía de Zacarías que dice: mira, tu rey viene hacia ti justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá a los carros de Efraín y a los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones, y su dominio se extenderá de mar a mar. Y todo esto que está diciendo el profeta Zacarías está empezando aquí en este tiempo que estamos leyendo en Jesús llegando a Jerusalén. Por eso se va a poner bueno el encuentro de Jesús contra las fuerzas del mal, contra el pecado, contra la muerte. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Se acuerdan cuando estaba llegando lo que celebramos en el Domingo de Ramos? Era que ponían sus ramas enfrente de Jesús y sus mantos, dándole honor al rey, ¿verdad? Y estaban cantando lo que estábamos cantando hace rato: Hosana, Hosana. Eso quiere decir: ven, sálvanos, Señor, sálvanos. El pueblo estaba esperando que llegara el Mesías, que llegara el rey a salvarnos, y llega Jesús. Pero luego, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Bueno, fíjense lo que no pasó. No arrestaron a Jesús al entrar a Jerusalén. Aunque empezó esta algarabía, se tranquilizó. Y no arrestaron a Jesús. Y fíjense lo que pasó. Aunque ahora Jesús ya no estaba en plan de ya no digan que yo soy el Mesías, no digas que yo te sané. Ya no estaba en ese plan. Jesús... si nos pasamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 39, dice: algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarían. Eso es lo que dice Lucas. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 23, fíjese lo que dice Jesús al entrar a Jerusalén. Dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, se va a poner bueno. Se va a poner bueno. ¿Cómo no me voy a emocionar? Pero bueno, también fíjese lo que dice Mateo. Mateo, cuando Jesús entró en el capítulo 21, versos 10 al 11, dice: cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. ¿Y por qué esto era importante? Porque no era como en otros tiempos. No había profetas en ese tiempo. De hecho, habían pasado 400 años sin profeta, hasta que apareció Juan el Bautista. Y luego llegó Jesús y pensaban que era un gran profeta. Entonces por eso estaba conmovida toda la ciudad. Y ya regresando a Marcos, al evangelio que hemos estado estudiando, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué hace Jesús al entrar a Jerusalén? Fíjese ahí en el versículo 11 del capítulo 11. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Llegó y observó. Ya era tarde. ¿Por qué ya era tarde? Pues ¿qué andaba haciendo Jesús todo el día? Primero venía caminando, ¿verdad? No venía en carro, no venía en carreta. Venía caminando desde Betania, son como 18 millas, y nos acordamos que hizo una pausa. ¿Para qué hizo una pausa Jesús? Para curar a un ciego, al ciego Bartimeo. Y después también hizo una pausa antes de entrar a la ciudad, en Betania y Betfagé, donde hizo todo eso de los burritos que mandó a dos de sus discípulos. Pero al llegar a Jerusalén, ¿qué es lo que hace?
viene a observar. Ay, ay, ay. El examen. ¿Cómo se sentiría usted? Acuérdese lo que hizo ayer. Ayer en la tarde. ¿Qué hizo ayer en la tarde? Imagínese que ayer en la tarde Jesús vino a visitar su vida y vino a observar todo lo que estaba haciendo. Y ahora viene ya. Es más o menos lo mismo. Jesús fue a ver cómo estaban las cosas. Fue a ver cómo estaban las cosas. ¿Usted piensa que la gente estaba lista para recibir al Mesías? Y la pregunta, una pregunta para reflexionar: ¿estás listo para enfrentarte al Mesías? Para que Cristo te pida cuentas. Bueno, más o menos era lo que estaba pasando. Y Jesús estaba revisando, estaba evaluando las cosas y iba a empezar a tener estas acciones proféticas, como la de esa de montarse en un burro. Era el cumplimiento profético, pero también era una acción profética, y así tiene muchas acciones proféticas Jesús. ¿Qué son las acciones proféticas? Es que los profetas hacían cosas extrañas. Hacían cosas extrañas los profetas. Dios les mandaba hacer cosas extrañas. Por ejemplo, lo que pasa es que los profetas, antes de darle el ejemplo, los profetas no solamente decían el mensaje de Dios, sino que a veces también lo actuaban o hacían algo para llamar la atención y que entendieran el mensaje mejor el pueblo de Dios. Y ahorita me voy a concentrar en Jeremías, en el ejemplo de Jeremías. Jeremías 13, del 1 al 7. Mire lo que le pidió Dios al profeta Jeremías. Así me dijo el Señor: ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero que no lo metas en el agua. Conforme a las instrucciones del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces el Señor me dijo por segunda vez: toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura y ve a Perat. Perat era como el río Éufrates, y escóndelo allí, en la grieta de una roca. Fui entonces y escondí en Perat, tal como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo: ve a Perat y busca el cinturón que te mandé esconder allí. Fui a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Esta es una acción profética. Ahora, ¿qué creen que signifique eso? Debe tener un significado profundo. Algo está queriendo decir Dios por medio de ese cinturón. ¿Qué está diciendo? ¿Alguna idea? La respuesta está en los siguientes versículos, inmediatamente después. Versículo 8. Entonces el Señor volvió a decirme: así dice el Señor, de esta manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que no sirve para nada. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustara a mí, afirma el Señor, pero para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no obedecieron. ¿Ve? Esa es una acción profética. El profeta hace cosas que Dios le manda para que la gente pueda ver. Entonces, si somos así, vamos a ser como el cinturón, ¿no? Entonces, hay otros ejemplos. Le dejo de tarea a ver qué piensa. Isaías 20, ahí se lo dejo de tarea en su casa. Véalo, Isaías 20, qué cosas le dice al profeta. Y en Ezequiel, capítulo 4, son cosas que tú te quedas: wow, esto es otro nivel, ¿verdad? Dios, el Señor, tiene algo importante que decir, ¿no? por medio de acciones proféticas que tienen un significado más profundo de que el simple hecho de lo que estás viendo. Y regresando al Evangelio de Marcos, Jesús hace estas
acciones proféticas, y vamos a ver esta en el versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si allí había algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva a comer jamás fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Esa era una acción profética. Algo tiene que decirnos Dios a través de esa acción de la higuera. ¿Por qué le dice eso Jesús a esta pobre higuera? Ni siquiera da tiempo. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver qué significa, pero primero vamos a comernos el sándwich que nos da Marcos. El sándwich, ¿por qué es un sándwich? Porque así lo hace Marcos. Marcos empieza a hablar de algo y luego mete una historia en medio y luego regresa a lo que estaba hablando. Este es el famoso sándwich, los sándwiches de Marcos. Hay varios en Marcos. Entonces, este sándwich, lo del medio es esto. Esta es la historia. En el versículo 15 dice: llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el pueblo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Las apariencias engañan. Jesús aquí usa las palabras del profeta Jeremías que leímos hace rato, ¿verdad? Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dice: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo toda clase de abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Jesús les está reclamando al pueblo. No puedes venir, le está diciendo, a alabarme aquí a la casa y decir: aquí no nos pasa nada porque estamos en la casa de Dios, pero luego salgo y hago toda clase de maldades. Dios está enojado con su pueblo, y no solo usa esas palabras del profeta Jeremías, también usa las palabras del profeta Isaías. Dice: observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco, porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros
que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué es lo que hace primero Jesús? Observar, y luego va y hace un juicio, hace algo, limpia las cosas. Y estas acciones de Jesús en el templo, de sacar a todos estos, es el celo del Señor por su propio nombre. Su nombre no puede ser profanado, degradado. La casa del Señor no es cualquier casa, es la casa del Señor, y las cosas en la casa del Señor son distintas. Es un lugar santo para todos, para que todos los que vengan se sientan seguros. Y el gran pecado del pueblo en este momento era que ese lugar que era para los extranjeros lo tenían como un mercado. Era un mercado. Entonces los que venían a adorar a Dios no podían hacerlo. ¿Se imaginan? Lleno de animales ahí, de palomas, de ruido, y ni siquiera lugar para poder hacerlo. Por eso Jesús se molesta y lo saca de ahí. Por eso le dice, no, esta es una casa de oración y a ustedes se les está olvidando lo sagrado que es este lugar. Entonces, lo que está haciendo Jesús es darle un espacio a todos los extranjeros, como tú y como yo, lugar en la familia de Dios, en el poder adorar a Dios. Entonces, se calentaron los ánimos porque, ¿qué pasó? Con los sacerdotes y con los maestros de la ley, ¿qué pensaron? Estaban buscando matar a Jesús, pero no se animaron porque la gente estaba maravillada de sus enseñanzas. Y bueno, este es el sándwich, ¿verdad? Empezamos con la higuera. Jesús tenía hambre y la higuera solo tenía hojas. Y le dijo, nunca más coma nadie del fruto de ti. Y terminamos el sándwich y bien, vamos a la otra etapa. Dice, cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, otra vez, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, le respondió Jesús. La higuera se secó de raíz. Eso quiere decir, ¿cuánto fruto iba a tener esa higuera? Nada, ¿verdad? No iba a tener nada porque se secó de raíz, se murió. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? En primera, que todo lo que Jesús dice se hace. Así que no sabes lo que, yo pensé que eso no iba a pasar. Todo lo que dice Jesús se cumple. Así que cuidado, pongamos atención a las palabras de Jesús. ¿Por qué? Si no era tiempo, ¿por qué? Porque la higuera estaba fingiendo, tenía hojas, pero eso era todo lo que tenía. Las hojas aparentaban que era una mata, un arbusto que tenía algo ahí, pero no tenía nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús observó lo mismo en el templo. Muy santo el templo del Señor, pero tenía ladrones ahí haciendo cambios y vendiendo y no considerando sagrado ese espacio de Dios. Entonces, estas apariencias eran lo que Jesús estaba en contra. La casa de Dios es una casa de oración para todas las naciones. Y esta higuera, podemos pensar que varias veces en las Escrituras la higuera representa al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se secó y no dio fruto. ¿Por qué? Jeremías 8:13 dice, cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña, no hay higos en la higuera, sus hojas están marchitas, voy pues a quitarles lo que les he dado. Estamos hablando de la ciudad más querida, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén, todo eso no estaba
dando fruto. No estaba dando fruto y por eso el Señor la secó. Y esto es otra acción profética. Es una acción profética, es una palabra de advertencia, ¿verdad? Como ustedes conocen alguna palabra de advertencia. Por ejemplo, si va uno a la gasolinera, hay un dibujo así y trae una así y un cigarro adentro. ¿Qué significa eso? ¿Es una advertencia de qué? ¿Por qué? Porque truena todo, ¿verdad? Pues es peligroso, es una advertencia, así como cuando uno va a la alberca, ahora en verano, ¿ve? Hay igual ese símbolo, ¿verdad? Y ahí está un hombre así, que se va a dar un clavado, ¿verdad? Dice, no te avientes clavados, ¿por qué? Porque la alberca está chiquita, ¿verdad? Si te metes un clavado te vas a romper tu cabezota. Entonces es una advertencia, ¿verdad? O en la carretera, ¿verdad? Uno ve otra vez ese simbolito, ¿sí? Y una copa, un martini, una margarita, lo que sea. Y está así. ¿Qué dice? ¿Sí qué? ¿Si maneja? ¿Por qué? Porque es peligroso, ¿verdad? O ahora ya también está ese así y un celular. ¿Qué significa eso? No puedes manejar y usar el celular, es un delito. Entonces, porque también te distrae y puedes chocar. Esas son advertencias, pero la advertencia de Jesús es una higuera seca. ¿A qué se refiere esta advertencia de Jesús? Se refiere a dar fruto, no hojas. ¿Uno planta una higuera para tener hojas? No, ¿verdad? Uno planta una higuera para tener fruto. Esa es la advertencia. Tenemos que tener cuidado con las apariencias. Nuestra vida cristiana no se trata de apariencias. Yo vengo aquí todos los domingos, yo me visto bien y aquí vengo, aquí estoy, ¿qué más quieres? Ese no es el fruto que Dios está buscando. Dios está buscando tu corazón y que tú le obedezcas de corazón, porque al obedecer vas a dar mucho fruto. Se trata de ser honestos, de trabajar con Dios las cosas que tenemos que trabajar y de hacer lo que debemos de hacer. Eso es lo que Dios está pidiendo. Por eso les dice en las cosas que estábamos viendo, les dice: tengan fe en Dios. Cuando vieron que se secó la higuera, eso quiere decir que Dios puede hacer lo que parece imposible. Dios puede hacer lo posible. Se trata de que tengas fe en Dios. Eso es lo que Dios te pide. Ten fe en Dios, porque no eres tú, es Dios el que hace las cosas. Dios es el que te va a transformar, el que te va a dar los buenos deseos, pero para eso tienes que tener fe en Dios, porque para Dios todo es posible. Dios puede ayudarte a observar, a hacer las cosas bien, practicar la justicia, mantenerte firme en tus convicciones, cuidarte de hacer lo malo, amar el nombre del Señor, servirle y adorarlo. Para eso tienes que tener fe en Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Tanto es así que Jesús les dice: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, porque también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y de eso estábamos hablando hace un rato. Está conectada, tu relación con Dios está conectada con tu relación con los demás. Perdónalos, así como Dios te perdona a ti. Qué fácil, pero qué difícil hacerlo. Pero así es como uno va a dar fruto y no solo hojas. No solo hojas, no, eso es lo que no quiere Jesús. Jesús no quiere hojas, Jesús quiere fruto en tu vida, y para eso necesitas creer en Dios y no confiar en ninguna otra cosa más. Lo que leíamos del profeta, ¿verdad?
Este es el templo de Dios, este es el templo de Dios, este es el templo de Dios. Mientras estemos aquí no nos va a pasar nada, pensaban los judíos. Mientras esté aquí, pues ya vine aquí, ya no tengo nada más que hacer. Y cuando salga de aquí voy a hacer lo que me venga en gana. Con Dios no se juega, a Dios no lo puedes engañar. No puedes dar hojas y decir que son frutos. Necesitas confiar solamente en Dios, creer solamente en Dios. ¿Qué le pasó al templo de Jerusalén? Destruido. En el año 70 después de Cristo, destruido. Es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo destruido. No puedes poner tu fe en otra cosa que no sea Dios. Solamente en Dios, en Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Solo en eso es donde debes de poner tu fe. Si la pones en otro lado, te van a quedar mal. Te van a quedar mal. En el año 70, los judíos ya tenían hasta el gorro de los romanos y quisieron hacer su revuelta y los aplastaron. Al pueblo de Dios se secó totalmente la higuera, desde la raíz. Esa es la advertencia de Jesús. Lo que dice Jesús, lo que hace Jesús es importante. Sus acciones proféticas tenemos que estudiarlas, tenemos que entenderlas y tenemos que tenerlas presente. Por eso es mejor ser auténticos, poquito a poquito. Es lo que hemos estado aprendiendo. Bueno, yo estoy en este nivel de mi vida cristiana, yo estoy empezando mi vida cristiana, o yo soy, bueno, tengo que trabajar en estas cosas. Señor, ayúdame a trabajar en estas cosas. Ayúdame, ¿verdad? No finjamos, no pongamos hojas donde no hay fruto. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, esto es lo que tengo que trabajar en mi vida. Y para eso está la iglesia, para ayudarte a crecer, para que des fruto. Ese es mi trabajo como pastor, capacitarlos para que ustedes hagan las obras de Dios. Ese es el trabajo del pastor. Pero yo no puedo hacer obras por ustedes. Yo puedo capacitarlos, pero no puedo dar fruto por ustedes. Y eso es lo mejor, dar fruto. Dar fruto va a ser bueno para tu vida, bueno para tu familia, bueno para la iglesia, bueno para la comunidad, pero no las hojas. Las hojas no me van a servir, las hojas no le sirven a Jesús. El fruto sí. Y tenemos que recordar esto, que hay que creer en Dios y para Dios no hay nada imposible. Lo más importante es poner tu fe en Dios, creer, orar, perdonar, practicar la justicia, evitar hacer el mal y hacer las buenas obras. Y eso nos va a ayudar a dar mucho fruto. Amén. Amén. Entonces, yo los desafío a cantar este canto para que tú te comprometas con Dios en el nivel donde estés de tu crecimiento espiritual y que te rindas a Dios. Yo sé que siempre estamos peleando con Dios. Dios no, yo sé mejor que Dios. Entonces, lo que debes de hacer, lo que debemos de hacer es rendirte. Ríndete ante el Rey. Sé humilde y el Señor te va a bendecir. Dios ama a los humildes y a los altivos de lejitos. Entonces, este canto te puede ayudar a comprometerte con Dios, a crecer. Bendito el Señor, por su gran amor. Bendito el Señor, por su poder. Te alabamos, Señor,
alabo el Señor.